El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en su tema número 2, Vidas con Objetivos en el Gran Conflicto, videoclase número 158. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos presentar el tema número 2 de la clase 158. Oramos, buen Dios, para que los objetivos que hemos presentado y preparado puedan lograrse. Guíanos, en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, vamos a ver la Reforma en Francia. El siglo XVI amaneció brillante y prometedor en toda Europa. Una sed de conocimiento y renovación espiritual llenaba los corazones de hombres y mujeres cansados de la oscuridad que había envuelto a la cristiandad durante siglos. Desde Alemania, el conmovedor llamado de Martín Lutero a la Reforma resonó en todo el continente, llevando consigo el mensaje estimulante de la salvación solo por gracia a través de la fe en Jesucristo. Francia, una tierra llena de tradición y profundamente arraigada en la fe católica, no permanecería indiferente a este movimiento trascendental. Las semillas de la Reforma encontraron tierra fértil en los corazones de aquellos que anhelaban un retorno a la pureza y la sencillez del Evangelio. La Universidad de París, un reconocido centro de aprendizaje, se convirtió en un punto focal para este floreciente movimiento. Fue aquí donde los eruditos, hambrientos de la verdad, comenzaron a ahondar en las Escrituras, descuidadas durante mucho tiempo, conmovidos por los escritos de Lutero y otros reformadores. Entre ellos se encontraba un hombre destinado a desempeñar un papel fundamental en la Reforma francesa, Jacques Lefebvre d'Étaples, un brillante teólogo y erudito de profunda piedad. Lefebvre, ya reconocido por su erudición humanista y su profundo conocimiento de las Escrituras, se sintió cada vez más atraído por las enseñanzas de los reformadores. Su estudio de la Biblia, en particular los escritos del apóstol Pablo, lo llevó a abrazar la doctrina de la justificación por la fe, una verdad que sacudiría los cimientos mismos de la Iglesia establecida. El corazón de Lefebvre ardía con el deseo de compartir estas verdades recién descubiertas con sus compatriotas y comenzó a dar conferencias y escribir con renovado fervor, proclamando el Evangelio de la gracia con claridad y convicción. Sus enseñanzas resonaron en muchos dentro de la universidad y más allá, cautivando los corazones y las mentes de estudiantes e intelectuales por igual. Entre los discípulos más fervientes de Lefebvre se encontraba un joven llamado Guillaume Farel, cuyo celo ardiente y compromiso inquebrantable con la fe reformada lo convertirían en una figura fundamental en la Reforma francesa. Juntos, Lefebvre y Farel, junto con un número creciente de personas con ideas afines, se embarcaron en un peligroso viaje para llevar la luz del Evangelio a una nación envuelta en la oscuridad espiritual. Sus esfuerzos encenderían una tormenta de controversia, provocando una intensa persecución y oposición por parte de la Iglesia católica. Pero su fe inquebrantable y su postura valiente alterarían para siempre el panorama religioso de Francia. Jacques Lefebvre d'Étaples no era un revolucionario exaltado, era un erudito, un hombre de tranquila contemplación y profundo intelecto, cuya vida giraba en torno a la búsqueda de la verdad. Nacido en 1455, Lefebvre se había dedicado al estudio de la literatura clásica, la filosofía y la teología, lo que le valió la reputación de ser una de las mentes más brillantes de su generación. Sin embargo, a pesar de su vasto conocimiento, Lefebvre sentía un vacío espiritual, un vacío que sus actividades académicas no podían llenar. Fue en las páginas de la Biblia, relegada durante mucho tiempo a los polvorientos estantes de las bibliotecas monásticas, donde Lefebvre encontró la verdad que encendería su alma y lo pondría en un nuevo rumbo. Se sumergió en las Escrituras, particularmente en los escritos del apóstol Pablo, y mientras estudiaba su corazón se sintió extrañamente reconfortado. La doctrina de la justificación solo por la fe, tan claramente articulada por Pablo, tocó una fibra sensible en él. Lefebvre se dio cuenta de que la salvación
no se ganaba mediante elaborados rituales o méritos humanos, sino que era un regalo gratuito de la gracia de Dios, recibido mediante la fe en Jesucristo. Esta comprensión fue nada menos que revolucionaria para Lefebvre. Desafió la esencia misma de las enseñanzas de la Iglesia medieval, que enfatizaban las obras y el esfuerzo humano como necesarios para la salvación. Lefebvre vio con creciente claridad el abismo que separaba los elaborados rituales y tradiciones de la Iglesia del mensaje simple pero profundo del Evangelio. Ya no podía permanecer en silencio. Su conciencia lo obligó a compartir la verdad que había descubierto, a proclamar el mensaje liberador de la gracia de Dios a un mundo que necesitaba desesperadamente una renovación espiritual. El compromiso de Lefebvre de difundir la fe reformada se extendió mucho más allá de los sagrados pasillos de la universidad. Él creía que el Evangelio era para todos, no solo para la élite culta, y buscó hacer que las Escrituras fueran accesibles para todos. En 1523 publicó una traducción al francés del Nuevo Testamento, seguida de una Biblia francesa completa en 1530. Estas traducciones, escritas en un lenguaje sencillo y elegante, demostraron ser una herramienta poderosa para la difusión de la fe reformada. Por primera vez, la gente común podía leer la Biblia en su propio idioma y descubrir por sí misma las verdades que durante mucho tiempo habían estado ocultas tras el velo del ritual latino. El impacto fue profundo. Hombres y mujeres, hambrientos de alimento espiritual, devoraron las traducciones de Lefebvre, conmovidos por las palabras de vida que contenían. Las semillas de la Reforma, sembradas por la fiel erudición y la predicación sincera de Lefebvre, estaban echando raíces en los corazones del pueblo francés. A pesar de su creciente influencia, Lefebvre siguió siendo un erudito humilde y amante de la paz. Evitó la confrontación directa con la jerarquía de la Iglesia, prefiriendo difundir la verdad a través de sus escritos y enseñanzas. Esperaba una reforma pacífica dentro de la Iglesia, un retorno a la pureza y la sencillez de la fe cristiana primitiva. Sin embargo, sus esperanzas de una reforma pacífica pronto se verían frustradas contra las rocas de la oposición y la persecución. La Iglesia católica, amenazada por la difusión de estas nuevas ideas, pronto desataría una ola de persecución contra aquellos que se atrevieran a desafiar su autoridad. Sección 4. Farel. Una voz en el desierto. Mientras que Lefebvre se contentaba con trabajar en silencio dentro de los límites de la academia, su discípulo Guillaume Farel era un hombre de temperamento diferente. Nacido en 1489 en la región de Dauphiné, en el sureste de Francia, Farel poseía un celo ardiente y una convicción inquebrantable que no podían ser contenidos. Había abrazado la fe reformada con una pasión que rozaba la temeridad y estaba decidido a llevar el mensaje de salvación a todos los rincones de Francia. A diferencia de su mentor, Farel tenía poca paciencia para las sutilezas teológicas o la diplomacia cautelosa. Veía los males de la Iglesia romana con absoluta claridad y los denunciaba con una ferocidad que escandalizaba incluso a algunos de sus compañeros reformadores. Su voz estruendosa se podía escuchar en los bulliciosos mercados y en las tranquilas plazas de los pueblos, proclamando el Evangelio con una convicción inquebrantable. Sus sermones, pronunciados con apasionada intensidad, a menudo encontraban reacciones encontradas. Algunos se sentían profundamente conmovidos por sus palabras, mientras que otros reaccionaban con ira y hostilidad. El mensaje inflexible de Farel y su enfoque de confrontación lo convirtieron en una figura controvertida, incluso entre quienes simpatizaban con la Reforma. Estaba constantemente en movimiento, viajando de ciudad en ciudad, predicando a tiempo y fuera de tiempo, siempre enfrentando la amenaza de arresto o algo peor. Sin embargo, a pesar del peligro constante, Farel no se desanimó. Lo impulsaba la creencia inquebrantable de que el Evangelio era una cuestión de vida o muerte, y se negaba a ser silenciado. Su valentía y su compromiso inquebrantable con la fe reformada inspirarían a generaciones de protestantes y le harían ganarse un lugar entre las figuras más importantes de la Reforma francesa. Sección 5. La tormenta se avecina. A medida que la Reforma cobraba impulso en Francia, la Iglesia católica se alarmó cada vez más. Lo que comenzó como un goteo de disidencia se estaba convirtiendo rápidamente en un torrente, amenazando con barrer siglos de tradición y autoridad. La jerarquía de la Iglesia
acostumbrada a la obediencia incuestionable, reaccionó con la rapidez y la brutalidad que cabía esperar. En 1523, justo cuando el Nuevo Testamento francés de Lefebvre comenzaba a circular ampliamente, el Parlamento de París, un poderoso órgano judicial, emitió un decreto condenando la reforma y ordenando que se quemaran todas las copias de los escritos de Lutero. Esto marcó el comienzo de un periodo de intensa persecución contra los protestantes franceses, que pasaron a ser conocidos como hugonotes. Aquellos que se negaban a renunciar a su fe se enfrentaban al encarcelamiento, la tortura e incluso la muerte. Muchos huyeron al exilio, buscando refugio en Suiza, Alemania y otros bastiones protestantes. Los reformadores, antaño tolerados como excéntricos inofensivos, eran considerados ahora como peligrosos herejes, enemigos de la Iglesia y del Estado. Lefebvre, a pesar de su prudente enfoque, no se libró de la ira de la Iglesia. Sus escritos fueron condenados y se vio obligado a huir de París en 1523 para ponerse bajo la protección de Margarita de Navarra, la hermana del rey, que se había convertido en simpatizante de la Reforma. La influencia de Margarita proporcionó cierta protección a Lefebvre y a otros reformadores, pero no pudo detener la creciente ola de persecución. El escenario estaba preparado para un conflicto prolongado y sangriento entre la Iglesia católica y el floreciente movimiento protestante en Francia. Sección 6. Pruebas y triunfos. A pesar de enfrentarse a una persecución implacable, el movimiento protestante en Francia siguió creciendo, alimentado por el valor y la convicción de sus seguidores. Se celebraban reuniones secretas en casas, bosques y cuevas, donde los creyentes se reunían para adorar, estudiar las Escrituras y animarse mutuamente. Los reformadores, aunque dispersos y a menudo obligados a esconderse, continuaron predicando y escribiendo y sus palabras se extendieron como la pólvora por todo el reino. El año 1536 marcó un punto de inflexión en la Reforma francesa. Juan Calvino, un brillante joven teólogo francés que había huido a Suiza para escapar de la persecución, publicó su obra Institución de la religión cristiana, una magistral síntesis de la teología protestante que tendría un profundo impacto en el movimiento. Los escritos de Calvino, impregnados de claridad, lógica y una convicción inquebrantable, proporcionaron una sólida base teológica a la Reforma francesa. Su énfasis en la soberanía de Dios, la autoridad de las Escrituras y la importancia de una vida cristiana disciplinada resonó profundamente en muchos protestantes franceses. La influencia de Calvino se extendió mucho más allá de los tratados teológicos. Estableció una ciudad protestante modélica en Ginebra, que se convirtió en un faro de esperanza y un refugio para los protestantes perseguidos de toda Europa. Ginebra, bajo el liderazgo de Calvino, también sirvió como campo de entrenamiento para pastores y misioneros protestantes que se desplegarían por toda Europa, llevando consigo la fe reformada y la visión de Calvino de una iglesia y una sociedad reformadas. Saludos. Saludo, profe. Estamos estudiando el segmento número 2 de la serie Feliz para Siempre, Vidas con Objetivos. En esta ocasión nos encontramos analizando la Reforma en Francia, primera parte. Vamos a analizarla, profe. Adelante. Saludos. El capítulo 12 del conflicto de los siglos de Ellen G. de White presenta un análisis profundo de la Reforma en Francia, destacando el papel crucial de líderes como Lefebvre y Guillermo Farel. Este segmento puede organizarse en un estudio en dos partes, como sigue. Segmento 1.
Contexto histórico de la Reforma en Francia. 1. Título sugerido: La Reforma en Francia, el amanecer de la verdad. Resumen. Este segmento resalta el surgimiento de la Reforma en Francia antes del trabajo de Lutero y Zwinglio. Lefebvre, un académico de París, descubre la salvación por gracia mediante el estudio de la Biblia. Sus enseñanzas influyen en discípulos como Guillermo Farel, quien, tras una conversión radical, abandona el tradicionalismo romano para abrazar la verdad de la cruz de Cristo. Análisis de los puntos más importantes. La influencia de Lefebvre, un catedrático que descubre la luz del Evangelio al estudiar las Escrituras, abandonando tradiciones humanas. El mensaje de la cruz. Lefebvre predica que la salvación es por gracia, no por obras, desafiando las enseñanzas tradicionales. La conversión de Farel, de un defensor acérrimo del papado, pasa a ser un ferviente predicador de la verdad reformada. 4. 3 preguntas de reflexión. ¿Cómo impacta el estudio de la Biblia en las creencias de Lefebvre? ¿Qué enseñanzas de Lefebvre transformaron la vida de Farel? ¿Qué similitudes encuentras entre la conversión de Farel y la de Pablo en el Nuevo Testamento? Paralelismos con otras escrituras. Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. Hechos 26:5, el testimonio de Pablo como fariseo antes de conocer a Cristo. 6. Aplicación y conclusión. El estudio de la Biblia abre la mente y el corazón para recibir la verdad, incluso cuando desafía las tradiciones más arraigadas. La Reforma en Francia nos recuerda la importancia de buscar la salvación solo en Cristo y compartir ese mensaje con otros, aunque implique oposición. Segmento 2. Guillermo Farel y el avance de la Reforma. Título sugerido: De la tradición a la verdad, la conversión de Farel. Resumen. Guillermo Farel, discípulo de Lefebvre, experimenta una transformación similar a la de Pablo. De ser un defensor feroz del papado, se convierte en un predicador de la gracia de Cristo, llevando la Reforma más allá de las aulas de París. Análisis de los puntos más importantes. El conflicto interno de Farel, la lucha entre la tradición y la convicción del pecado. La enseñanza transformadora. Farel encuentra paz al aceptar que la salvación es por gracia. El impacto de su testimonio. Su vida refleja un cambio radical, inspirando a otros a seguir el Evangelio. 4. 3 preguntas de reflexión. ¿Qué factores contribuyeron al cambio en la vida de Farel? ¿Qué enseñanzas específicas de Lefebvre ayudaron a Farel a aceptar la verdad? ¿Cómo puede nuestro testimonio personal influir en la vida de otros? 5. Paralelismos con otras escrituras. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Filipenses 3:8, todo lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. 6. Aplicación y conclusión. La vida de Farel nos desafía a examinar nuestras tradiciones y aceptar plenamente la gracia de Cristo. Su testimonio muestra el poder transformador del Evangelio y nos llama a compartir esa verdad con valentía. ¿Te gustaría continuar desarrollando estos segmentos o necesitas ajustes para algún enfoque específico? Ahora vamos con el resumen de lo visto en esta clase. Adelante, profe. Claro. Hagamos un repaso estructurado para cerrar esta sección sobre la Reforma en Francia, primera parte, y prepararnos para la próxima lección. Resumen de los puntos más importantes. 1. Contexto histórico.
Tras el triunfo inicial de la Reforma en Alemania, el protestantismo enfrentó oposición feroz, divisiones internas y guerras civiles. A pesar de estas adversidades, Dios preservó la causa reformadora. En Francia, incluso antes de Lutero y Zwinglio, ya se vislumbraba la luz de la Reforma gracias a hombres como Lefebvre. 2. El papel de Lefebvre. Lefebvre, profesor de la Universidad de París, descubrió las verdades bíblicas al estudiar las Escrituras mientras preparaba una obra sobre los santos. Proclamó doctrinas clave como la justificación por la fe y el sacrificio de Cristo como el fundamento de la salvación. 3. El impacto en Guillermo Farel. Discípulo de Lefebvre, Farel pasó de ser un devoto y radical defensor del papado a convertirse en un ferviente reformador, transformado por el mensaje de la gracia y el Evangelio. 4. La providencia divina. Aunque hubo momentos de aparente derrota para la Reforma en Francia, Dios siempre levantó nuevos obreros y mantuvo la verdad viva. Esta primera parte del capítulo nos recuerda que la verdad de Dios no puede ser suprimida, sin importar cuán grandes sean las fuerzas que se le opongan. Dios utiliza tanto a líderes académicos como Lefebvre, como a personas profundamente transformadas como Farel para avanzar su obra. Cada vida reformada se convierte en un testimonio del poder del Evangelio, mostrando cómo la gracia supera las tradiciones humanas y las cadenas de la religión sin Cristo. Preguntas de autoevaluación. ¿Qué te impacta más de la transformación de Lefebvre y Farel? ¿Por qué? 2. ¿Cómo puede la verdad bíblica cambiar tu vida de la misma manera que cambió la de estos reformadores? 3. ¿Qué obstáculos o tradiciones personales podrían estar interfiriendo con tu comprensión o vivencia del Evangelio? Adelanto de la próxima lección. En la próxima sección exploraremos la parte B del capítulo La Reforma en Francia, enfocándonos en cómo estos reformadores enfrentaron la persecución, cómo se expandió el mensaje de la verdad y el impacto de sus esfuerzos en la historia de la Reforma. Adelante con el estudio. Rápidamente en un torrente, amenazando con barrer siglos de tradición y autoridad. La jerarquía de la Iglesia, acostumbrada a la obediencia incuestionable, reaccionó con la rapidez y la brutalidad que cabía esperar. En 1523, justo cuando el Nuevo Testamento francés de Lefebvre comenzaba a circular ampliamente, el Parlamento de París, un poderoso órgano judicial, emitió un decreto condenando la Reforma y ordenando que se quemaran todas las copias de los escritos de Lutero. Esto marcó el comienzo de un periodo de intensa persecución contra los protestantes franceses, que pasaron a ser conocidos como hugonotes. Aquellos que se negaban a renunciar a su fe se enfrentaban al encarcelamiento, la tortura e incluso la muerte. Muchos huyeron al exilio, buscando refugio en Suiza, Alemania y otros bastiones protestantes. Los reformadores, antaño tolerados como excéntricos inofensivos, eran considerados ahora como peligrosos herejes, enemigos de la Iglesia y del Estado. Lefebvre, a pesar de su prudente enfoque, no se libró de la ira de la Iglesia.
Sus escritos fueron condenados y se vio obligado a huir de París en 1523 para ponerse bajo la protección de Margarita de Navarra, la hermana del rey, que se había convertido en simpatizante de la Reforma. La influencia de Margarita proporcionó cierta protección a Lefebvre y a otros reformadores, pero no pudo detener la creciente ola de persecución. El escenario estaba preparado para un conflicto prolongado y sangriento entre la Iglesia católica y el floreciente movimiento protestante en Francia. Sección 6. Pruebas y triunfos. A pesar de enfrentarse a una persecución implacable, el movimiento protestante en Francia siguió creciendo, alimentado por el valor y la convicción de sus seguidores. Se celebraban reuniones secretas en casas, bosques y cuevas, donde los creyentes se reunían para adorar, estudiar las Escrituras y animarse mutuamente. Los reformadores, aunque dispersos y a menudo obligados a esconderse, continuaron predicando y escribiendo y sus palabras se extendieron como la pólvora por todo el reino. El año 1536 marcó un punto de inflexión en la Reforma francesa. Juan Calvino, un brillante joven teólogo francés que había huido a Suiza para escapar de la persecución, publicó su obra Institución de la religión cristiana, una magistral síntesis de la teología protestante que tendría un profundo impacto en el movimiento. Los escritos de Calvino, impregnados de claridad, lógica y una convicción inquebrantable, proporcionaron una sólida base teológica a la Reforma francesa. Su énfasis en la soberanía de Dios, la autoridad de las Escrituras y la importancia de una vida cristiana disciplinada resonó profundamente en muchos protestantes franceses. La influencia de Calvino se extendió mucho más allá de los tratados teológicos. Estableció una ciudad protestante modélica en Ginebra, que se convirtió en un faro de esperanza y un refugio para los protestantes perseguidos de toda Europa. Ginebra, bajo el liderazgo de Calvino, también sirvió como campo de entrenamiento para pastores y misioneros protestantes que se desplegarían por toda Europa, llevando consigo la fe reformada y la visión de Calvino de una iglesia y una sociedad reformadas. Hasta aquí nuestra programación para el día de hoy. Hemos llegado al final de la versión matutina de la serie Feliz para Siempre, temas 1 y 2. Les esperamos esta tarde a las 3 de la tarde, cuando estaremos con los temas 3 y 4 de la serie Feliz para Siempre. Escuelas, el devocional, ser semejantes a Jesús, y la escuela sabática para nuevos creyentes. El Señor les bendiga. Muy pero muy buenos días y una vez más, feliz año nuevo para todos. Bendiciones.